Muy bien, si les parece, iniciamos este acto de presentación de este libro editado por CIDOB, La política de visados para el siglo XXI, con una introducción y presentación de Javier Solana y en la portada los tres editores que lo han coordinado: Elena Sánchez Montijano, Jordi Baqué y Elena Bilú. Hemos convenido de que después de mi corta introducción, Jordi Baqué, uno de los editores del libro, nos lo comentará y destacará aquellos aspectos que él cree más relevantes. Don Jesús Monago, Vanegas, nos dará su punto de vista desde el mundo empresarial y la empresa en este ámbito, y Luis Fernández Cid hará también su comentario desde una institución tan importante en la política de visados como es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y con estas intervenciones, si nos da tiempo, tal vez podríamos abrir un diálogo, y si no nos da tiempo, no, porque el límite que tenemos obligado para realizarlo son las 8 de esta tarde. Bien, en primer lugar, yo querría agradecer, es que lo estaba buscando, a Jorge Añino su buena predisposición para acogernos en esta casa. Yo la he comprobado ya cuando celebramos el Foro España-Italia el año pasado, y también que nos haya dado tantas facilidades, y agradecer su generosa hospitalidad para hacer este acto sobre la política de visados en el siglo XXI. También agradecer a don Jesús Vanegas el estar aquí con nosotros, y a una persona que es don Luis Fernández Cid, que ha sido una alegría encontrarlo después de muchos años de compartir Estrasburgo, y donde él fue un magnífico anfitrión, y también tuve la ocasión de gozar de su hospitalidad. Por lo tanto, como digo, luego nos volvimos a encontrar en Madrid en mi etapa de senador, y ahora nos volvemos a encontrar, lo cual quiero expresarle mi alegría por este reencuentro. Bien, Jordi Baqué lo explicará muy bien, lo que es el contenido y el porqué de haber promovido y realizado este libro. Nada más destacar que se entendió, como se destaca en la introducción de Javier Solana, que él lo focaliza mucho a nivel de la Unión Europea, en el ámbito de Schengen y de la configuración de un espacio de ciudadanía europea, que la política de visados está y debe estar sujeta a revisión, que tiene evidentemente unas repercusiones claras en las relaciones internacionales. Las tiene evidentemente desde un punto de vista político. La aplicación de la política de visados puede tener y puede ser un instrumento en la aplicación de la política de un Estado en sus relaciones exteriores. Lo tiene claramente a nivel social y humano, y lo tiene a nivel económico. Es una dimensión que nosotros hemos querido también destacar, y de aquí que invitásemos en la presentación en Barcelona al presidente de Fomento, don Joaquim Gay de Montellà, y en esta presentación a Madrid el responsable de la COE Internacional, don Jesús Vanegas, porque la política de visados para según qué relaciones internacionales
y según qué empresas y según qué inversiones es absolutamente clave y determina muchas veces la posibilidad o no de la ubicación de una determinada empresa o inversión. Por lo tanto, queremos contemplar estas tres dimensiones: la política, la social y la económica. Lo hemos analizado a fondo. Hay una serie de, como verán, de autores y especialistas que han sido coordinados por los editores, por Elena Sánchez Montijano, por Jordi Baqué y por Elina Vilup. Y yo creo que uno de los que lo ha coordinado y ha trabajado en profundidad en este libro, que es uno de sus editores, Jordi Baqué, y director hasta hace poco del CIDOB, y ahora, muy a pesar nuestro, director de la Open Society Institute for Europe, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería presentarles un poquito el libro y el proyecto de investigación que hay detrás. El libro La política de visados para el siglo XXI, más allá de la cola del visado. Quería hacerlo empezando un poco por algunas de las imágenes, momentos o datos que nos impulsaron a tomar ese tema de los visados como nuestro tema de estudio. La primera es en Bangalore, en el sur de India, en la capital de la nueva industria india del software, en la central de Wipro, que es una de los grandes gigantes de este ámbito. Perdón, hablando con el director internacional y explicándonos esta persona cómo, a causa de la política española de visados, DHL, la empresa de mensajería alemana, había decidido instalarse en República Checa y no en Vitoria, por el simple motivo que Wipro, que era quien le ofrecía los servicios informáticos, no podía mandar a sus informáticos indios porque era un calvario conseguir visados para que estos informáticos fuesen con regularidad a Vitoria y no no sé si era Brno o Praga, no sé dónde era, en República Checa, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que se me quedó en aquel momento grabado porque me pareció bastante sintomático. Otro, desde luego, es la imagen de la avenida Nasser, de la avenida de la Victoria, o pasando por allí, por Rabat, de las colas que en algunos momentos, hace no tantos años, habían llegado a ser de horas y horas bajo el sol de justicia de Rabat en verano, de ciudadanos marroquíes esperando para poder entrar en el consulado español, ¿no? Otra, por ejemplo, que nos impulsó es estando con Carmen Claudín, una de nuestras investigadoras en CIDOB, en una capital de Europa del Este, y encontrarnos, de Europa del Este no comunitaria, encontrarnos con el cónsul que en aquel momento estaba allí, el cónsul español, y el cónsul español explicándonos con gran orgullo que su consulado tenía la tasa de rechazos más alta de todos los consulados en Kiev, ¿no? Y nos lo decía como un mérito, ¿no?, de qué bien, qué duros somos aquí los españoles en esta ciudad, que casi se me escapa. Otro ejemplo es una universidad, de hecho no es una universidad, Escuela de Negocios de Barcelona, organizó un programa de prácticas para estudiantes indios en temas de negocios, para que después de sus estudios pudiesen participar en un programa en empresas del área de Barcelona, empresas catalanas. Seleccionó a 36 estudiantes, todos ellos por lo menos con licenciatura en India, de los cuales a 34 les rechazaron el visado. La razón que dio en aquel momento nuestra embajada en Nueva Delhi era que no hablaban inglés. Estamos hablando de licenciados indios, y en fin, les podría decir 1000 ejemplos más, desde mi experiencia llegando a Río de Janeiro como español y viendo la reciprocidad aplicada por los brasileños, por la manera en que los españoles tratamos en Barajas a sus nacionales, pasando por pues saber que a chicas de menos de 30 años moldavas les resulta casi imposible obtener visados para Italia y para España, o les ha resultado durante mucho tiempo, por una simple cuestión de que se asume que puedan ser víctimas de trata de personas, solo por el hecho de ser chicas y tener una cierta edad, pasando pues por horas perdidas en comisaría para que una persona mexicana pueda venir a España y para obtener todos los papeles, etc.
Todo esto son vivencias personales, pero no son vivencias anecdóticas solo. Todo esto a la vez, cuando hemos estado observando más allá y hemos preguntado qué ha pasado, no es lo que parece. Hay veces que hay muy buenas razones para esto, para que algunas de estas cosas pasen, y sin embargo, no deja de ser chocante que haya que ir tan lejos en esta política que nos llevó en aquel momento, y estoy hablando de verano de 2010, a poner el foco de investigación de un equipo, básicamente de investigadores de CIDO, pero al cual se fueron sumando investigadores de fuera sobre la cuestión de los visados. ¿Y qué nos encontramos en el momento de empezar esta investigación? Pues que el campo está sorprendentemente infradesarrollado a nivel de estudios. Hay miles de artículos de prensa, hay centenares de más o menos articulitos de think tank, policy briefs, opiniones, columnas, y luego hay pocos artículos de investigación académica publicados con datos contrastados y comparables, y menos libros. No ya solo en español, sino en inglés. Llama la atención, siendo un tema tan candente políticamente, que está tan en el centro de las discusiones en el ámbito europeo, que haya tan poco dato, tan poca investigación, tan poco desarrollo. Esta observación se explica en parte por la complejidad del propio fenómeno. Es un fenómeno poliédrico. Es un fenómeno que tiene muchas caras, que se puede ver desde muchas perspectivas, desde la perspectiva del gobernante que tiene que asegurar la seguridad de las fronteras y quién entra y quién sale del país, desde la perspectiva del demandante, que además de tener unos derechos tiene unas aspiraciones a entrar en el país, desde la perspectiva del empresario, desde la perspectiva de la universidad que está intentando atraer a un talento, desde la perspectiva de quien está intentando organizar un festival de cine y traerse pues, a una estrella del cine indio, del cine chino, etc. Entonces, el reto metodológico es encontrar la manera de captar este fenómeno con tantas caras. Y la otra cosa que nos encontramos al iniciar este estudio es que en buena parte los diálogos y debates sobre la cuestión de visados suelen ser monólogos monotemáticos en los cuales cada uno habla de lo suyo y no escucha lo del otro. Y el que habla de seguridad no le interesa la economía, el que habla de economía no le interesan los derechos, al que habla de derechos no le interesa lo que sea, ¿no? La seguridad o cualquier otro aspecto. Y suelen ser mundos bastante estancos, con fuertes a prioris, en los cuales es difícil encontrar realmente un diálogo verdadero en el cual uno escuche los argumentos del otro, intente traerlos a su campo y ver cómo se pueden traducir. Por todo esto, porque es un campo con más opinión que análisis, que es un campo con fuertes debilidades de investigación, al final lo que tenía que ser un simple informe más o menos interno se ha acabado convirtiendo en un libro, en el libro que hoy estamos presentando, y que a mí me gustaría pensar que pueda ser pues una contribución útil al conocimiento sobre los visados. Nosotros, desde luego, quisimos darle dos valores añadidos, por lo menos. Uno es el de la interdisciplinariedad, el hecho de no abordar el fenómeno exclusivamente como un fenómeno de seguridad o exclusivamente como una cuestión económica o exclusivamente como una cuestión de derechos, sino hacerlo desde muchas caras. Y el segundo valor que le quisimos dar es que este libro es el resultado de preguntar y escuchar muchísimo, de docenas y docenas de entrevistas en Skopje, en Argel, en Madrid, en Quito, con personas que directamente se dedican al tema, pues porque son diplomáticos, porque trabajan en el Ministerio del Interior, porque trabajan en empresas. Hemos hecho un libro que de algún modo es casi un libro muy coral, en el sentido que recoge muchísimas voces. Hemos hablado con servicios especiales, por ejemplo, de policías, tanto de los Mossos d'Esquadra como de Policía Nacional. Hemos hablado, hemos estado leyendo la opinión pública, siguiendo la opinión pública y la opinión publicada, por ejemplo, en países latinoamericanos donde la cuestión de los visados ha tenido impactos muy fuertes. De todo este trabajo, nos gustaría pensar que haya podido salir un libro que pueda contribuir algo a pensar sobre los visados. Entrando ya en contenidos, y además del prólogo de Javier Solana, que es una persona que es extremadamente sensible y que nos animó desde el primer día a hacer una investigación sobre este tema, porque él sabe lo importante que es a escala europea la cuestión de los visados, hemos compilado 9 capítulos
El primero, de Leticia Delgado, que está aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, es un capítulo que nos pone en el marco de referencia de Schengen y nos demuestra que es un sistema muy incompleto. Schengen al final son visados solo de corta estancia, pero para muchísimas personas lo importante de verdad es saber si voy o no a tener un visado de estudios, si voy a no tener un visado pues, para reagruparme con mi familia, para ir a trabajar a un país, para lo que sea, ¿no? Para hacer una investigación. Y por lo tanto, el capítulo de Leticia Delgado nos da esta perspectiva mucho mayor que simplemente el señor o la señora que quiere ir a visitar durante una semana a España y se encuentra con este problema. Y que además es la única parte que está comunitarizada, la corta estancia, o que está, digamos, tan desarrollado la cooperación. Aunque se habla de todo, lo que se ha unificado es esto. El segundo capítulo, que es hecho por investigadores de CIDOB, por Íñigo Macías, Francisco Andrés Pérez y Nicolás de Pedro, examina la dimensión económica y hace un interesante vínculo entre internacionalización de la economía y política de visados y de admisión en frontera, porque no solo es la política de visados, hay países que sin requisito de visados tienen problemas de admisión en frontera, y además pues habla de la cuestión muy importante también que nos afecta muchísimo, que es la del turismo, una cuestión muy fuertemente afectada por la cuestión de los visados, ¿no? Ahí ustedes, pues estoy seguro que conocerán los datos de cómo el turismo ruso y ucraniano, pero sobre todo ruso, pues tuvo subidas enormes tanto en Turquía como en Israel a raíz de la liberalización o de no pedir visados, cómo luego España reaccionó y Rusia se ha convertido en uno de los países donde más visados damos y con una agilidad que yo creo que hay que señalar, y eso nos ha permitido ganar pie de nuevo en el mercado turístico ruso. En fin, se habla en este capítulo de los problemas que tienen las pymes para las cuestiones de los visados. Yo creo que es un capítulo interesante, como lo es el tercero, en el que Nicolás de Pedro nos habla de la cuestión securitaria, de la lógica securitaria detrás de los visados, del vínculo con el control fronterizo, también de modos de mejorar, de nuevas fronteras en cuanto al vínculo entre seguridad y política de visados. El cuarto capítulo, que lo hace un investigador del PISM, que es un think tank polaco, y Elina Bilup, investigadora del CIDOB, habla sobre el vínculo muy importante cada vez más entre política exterior y política de visados, entre relaciones bilaterales o multilaterales, por ejemplo, Europa-América Latina, pero también de Europa con los países candidatos y aspirantes de Europa del Este, y habla de las experiencias de facilitación, el vínculo entre la política de ampliación, liberalización de visados, sobre todo desde esta perspectiva, la perspectiva del visado como instrumento de la política exterior, que es una perspectiva que pues para una parte de la diplomacia que no se dedica a la parte tanto consular y de visados como más a la parte de relaciones, pues es cuestión bastante preocupante, porque saben hasta qué punto en nuestras relaciones con Rusia, por ejemplo, o con Turquía, la cuestión de los visados pesa muy fuertemente. Y por último, en la primera parte del libro, que es la parte dedicada a temas más generales o transversales, Luisa Sánchez Barrueco, de la Universidad de Deusto, escribió un capítulo muy interesante, muy detallado, sobre los problemas que tiene el demandante de visados en cuanto a inseguridad jurídica, en cuanto a su capacidad, o más bien incapacidad, de presentar recurso ante lo que es un acto administrativo, que es la concesión o denegación del visado, las garantías jurisdiccionales y el nivel de su respeto, etc. Bueno, yo creo que estos 5 capítulos dan una visión muy distinta desde el punto de vista temático de la cuestión de los visados, y se complementan con 4 capítulos más que son geográficos. El hecho por Ana Ayuso y Elena Sánchez Montijano es de América Latina, donde se hacen vínculos muy interesantes con la cuestión migratoria, pero también con los requisitos más allá del visado, países como Brasil, Venezuela o México, que no tienen requisito de visado para viajar a Europa y sin embargo siguen teniendo problemas de admisión en frontera, problemas en algunos casos que han generado fuertes tensiones bilaterales, fuertes reacciones en la opinión pública. En fin, es un capítulo de América Latina, yo diría, interesante para esta casa, desde luego, pero para la voluntad española de seguir jugando un papel en América Latina, que yo creo que son dignos de reflexión.
Luego tenemos un capítulo hecho por Eduard Soler y Lecha y por Alvise Vianello. Alvise Vianello es un investigador de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, que se habla de Mediterráneo, por ejemplo, el vínculo entre políticas de visado y existencia de terrorismo, el problema grande que hay de malentendidos con el mundo árabe, el problema de la tercera M famosa, de la oferta que se hace ahora, ¿no? Después de la primavera árabe se decía vamos a ofrecer 3 M's al Mediterráneo, que van a ser money, dinero, ¿no? Markets and mobility. Bueno, pues la M de mobility no parece que haya ni vaya a haber avances y está generando una frustración en el Mediterráneo Sur intensa, a pesar de que hay tímidos pasos de liberalización. El penúltimo capítulo es el de Florian Trauner, de Viena, de la Universidad de Viena, y habla de la única experiencia que tenemos sobre la mesa de liberalización de visados, que es la que hemos hecho con Balcanes Occidentales a nivel Schengen, y los problemas que han aparecido con esta experiencia, que no son pocos, pero también pues lo que se ha aprendido en el proceso y luego después de la liberalización. Y por último tenemos un artículo escrito por Valeria Shamrai, una investigadora ucraniana asociada al CIDOB, que explica muy bien la situación de los visados de Schengen en Ucrania, las diferencias entre los distintos países a la hora de aplicar una normativa parecida, las cuestiones pues de cómo el soft power europeo, la capacidad de atracción, se ve enormemente minado, como nuestra competencia con Rusia por la influencia en Ucrania pierde muchísimo cuando los ucranianos pueden ir a Rusia a estudiar, a viajar o hacer lo que quieran sin ningún tipo de requisitos, y se ven que con sus vecinos, también directos vecinos al oeste, pues para ir a Rumanía o para ir a Hungría, a Eslovaquia o a Polonia, pues se encuentran con enormes trabas, excepto tal vez para el tráfico transfronterizo. Bueno, el libro tardó un tiempo en ser hecho y por lo tanto entre que empezamos y acabamos, algunos de los ámbitos habían cambiado mucho. Por ejemplo, el título del libro, que es Más allá de la cola del visado, es porque en buena medida las colas de los visados han desaparecido. Hay una gestión mucho mejor de las oficinas consulares de esta cuestión. No se ha resuelto completamente, por ejemplo, los tiempos de espera. Sigue habiendo problemas en cuanto a la gente que no vive en las capitales, en países muy grandes. Sigue habiendo otras trabas, pero algunas de las trabas principales se han simplificado. En algunos de estos países, por ejemplo en Ucrania, pues se han llegado a acuerdos de facilitación, que no liberalización, pero que no, sin embargo no son insignificantes. Es una situación en evolución. Esta evolución se ve reflejada también en los capítulos, que no presentan, yo creo, una visión catastrófica de la cuestión, pero es una visión crítica. Bien, nos gustaría pensar que el libro que hemos acabado pues es un libro de referencia útil para el académico que tiene interés en la cuestión, pero que también pueda ser un libro útil para pensar o repensar políticas públicas, y sobre todo nos gustaría pensar que pueda ser un libro que sirva para abrir los cajones en los cuales se ha metido muchas veces el pensamiento sobre visados. El cajón securitario, el cajón de los negocios, el cajón de los derechos humanos, el cajón de la política exterior, pues hemos intentado abrirlos, mezclar los contenidos y ver que hay un diálogo posible, que hay que entender todas y cada una de las lógicas. Uno no puede dedicarse a criticar la política de visados solo desde la perspectiva jurisdiccional, por ejemplo, de derechos humanos, sin tener en cuenta las repercusiones económicas y las repercusiones securitarias y las repercusiones en política exterior. Es importante empezar a tener este diálogo con una visión holística. Si hemos contribuido un poquito, yo creo pues que ya será mucho. Solo quería acabar pues diciendo, después de haber pasado 1 año y medio trabajando intensamente sobre la cuestión de los visados, ¿qué se queda en el tintero? Que es mucho. ¿Cuáles son los retos de futuro en este ámbito de conocimiento? A nosotros nos parece que son 3 principales. El primero es que hay que mejorar la calidad de la investigación sobre este tema, y mucho. No hay buenos datos. Hay datos oficiales, hay datos no oficiales, pero desde el punto de vista científico no hay series temporales buenas, comparables, metodológicamente sólidas, que permitan sacar grandes conclusiones sobre la política de visados. Hay un problema de metodologías. Cada uno va según sus ideas preconcebidas. Hay pocas metodologías compartidas que nos permitan avanzar, y sobre todo faltan referencias teóricas multidisciplinares para abordar esta cuestión tan importante.
El segundo reto de futuro, además de la calidad de la investigación, es el conseguir un debate político sobre los visados que sea inclusivo, que incluya a los distintos autores, a las distintas perspectivas, todas las temáticas, y que sea un debate más honesto, que no sea un debate basado en los a priori que tiene cada uno sobre esta cuestión. Por último, nos parece que el tercer reto es la atención a la implementación. Ha mejorado mucho algunos de los reglamentos en la aplicación de los visados, pero el cómo se aplica es fundamental. Aquí, por ejemplo, es donde España a veces sale peor en la foto. Como en reglas muy parecidas, el resultado final para la usuaria o el usuario, sea el extranjero que quiere venir a España, sea la empresa que se quiere traer un cliente para enseñarle una maquinaria que le quiere vender, sigue habiendo quejas no tanto de la regla como de la implementación de la regla, que es muy irregular, y en el caso español, por lo que nos ha transmitido la gente con la que hemos hablado, demasiado dependiente del grado de compromiso, del grado de habilidad, del grado del grado, digamos, de ir sobrepasado en cuanto a cantidad de trabajo, etcétera, etcétera, que tenga la cónsul o la oficina consular de turno. Y esto es importante decirlo porque hay cónsules y oficinas que están haciendo un trabajo magnífico y que han resuelto el problema, pero también es verdad que sigue habiendo lagunas, o por lo menos así nos ha sido señalado en los ámbitos que hemos tocado, de América Latina, Europa del Este y Mediterráneo Sur. Bueno, y dicho esto, pues yo creo que solo falta decir que hay dos coeditoras más, Elena Sánchez Montijano y Elina Vilup. Ellas son tan autoras o editoras del libro como lo soy yo. Bueno, quiero decir también aquí públicamente lo importante que ha sido poder trabajar con ellas, y ojalá hubiesen podido venir y no están aquí por buenas razones. Una porque ha sido madre recientemente y la otra porque está ocupada en otro debate interesante en Barcelona. Así que nada más, aquí lo dejaré. Muchas gracias. Como hemos señalado, tiene ahora la palabra don Jesús Vanegas, que es presidente de COE Internacional. Tiene la palabra don Jesús. Gracias, buenas tardes. COE, que no es otra cosa que la casa de todos los empresarios españoles, está cada vez más interesada en el asunto este de los visados, porque nuestra economía, nuestras empresas, felizmente, cada vez están más internacionalizadas, y de hecho, no conformándonos con eso, estamos tratando de todavía ir más lejos, ¿no? El grado de interés no es porque tengamos ocurrencias teóricas, sino porque nuestras empresas nos hacen llegar sus preocupaciones. Y de hecho, recientemente hemos tenido diversas reuniones con la Administración Pública, con quien tenemos un trato magnífico. Hace poco tuvimos una reunión con Luis Fernández Cid, y tanto con Asuntos Exteriores como el Ministerio de Trabajo hemos tenido reuniones con las empresas españolas más concernidas, más interesadas, con problemas prácticos con los que afrontar la realidad de cada día. De hecho, hemos dado pasos adelante y, por ejemplo, se creó la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dar una respuesta y una salida a esta crisis. Yo mismo, como empresario y como presidente durante muchos años de un sector muy dinámico, que es el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, he pasado por experiencias horribles. Una de las últimas grandes inversiones que hubo en España en el sector fue una fábrica muy grande en Barcelona de una empresa coreana que tuvo el honor de inaugurar el rey y la reina, sus majestades, y 3 meses después de la inauguración de aquella inversión que colocaba en aquel tiempo a Barcelona como el primer polo industrial electrónico de Europa, un fin de semana el vicepresidente ejecutivo de la empresa coreano tuvo problemas con la policía porque no tenía su permiso de residencia en regla. Era un tiempo en el que se trataba, y todavía me temo que sucede igual, alguien que viene, en fin, de donde venga a buscarse la vida aquí, lo cual me parece, por cierto, muy bien, que alguien que viene a invertir millones. La ventanilla era la misma, lo cual es perfectamente absurdo, no tiene sentido, es perfectamente ridículo.
Yo recuerdo haber tenido de los últimos 15 años reuniones con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Interior y con el Ministerio de Trabajo, de un punto de vista sectorial, para resolver problemas de este tipo. Y con un éxito desigual. Tengo otra anécdota, y es que con el gobierno anterior, puedo incluso citar su nombre, con Miguel Sebastián, que era el ministro con el que yo tenía más trato, el de la innovación, el de la industria, de la tecnología, le dije que estaba preocupado de que muchas empresas españolas del sector tecnológico, cuando tenían que traer talento a España, pues tenían dificultades. Se hizo cómplice inmediato de la preocupación y me dijo: Jesús, no te preocupes, que inmediatamente me paso a interesar por el asunto. Y se interesó. Y 2 semanas después me lo encontré y me dijo que había hablado con el ministro de Interior, Rubalcaba, y que Rubalcaba le dijo: hombre, eso está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque si somos demasiado liberales, eso se puede convertir en un coladero. Es decir, el gobierno anterior, no sé si este, estaba preocupado de que España fuera un coladero de gente de altísimo nivel profesional. Una cosa perfectamente ridícula y absurda. Ya estamos en una etapa un poco distinta y estamos tratando eso de una manera más cuidadosa. Pero cuando tenemos que tener personal cualificado, tenemos que pasar por el Ministerio de Trabajo, porque según el gobierno español, debidamente influido por los sindicatos, antes de traer un indio, un ruso o un chino altamente cualificado para trabajar en una empresa, hay que preguntarse si esa persona existe aquí. Yo no conozco a ningún empresario que esté tan loco que se vaya a China, a la India, a Rusia, a buscar a una persona que tiene aquí. Se van porque no los encuentran aquí. Ya les gustaría tener un español que supiera las matemáticas abstractas que sabe un indio, o un ruso, o la radiotecnología que sabe un chino si tenemos que traerlo. Y hay que revisar el proceso, lo cual es, a mi juicio, bastante absurdo. A nivel europeo, la COE está muy bien integrada en la CEO europea, que se llama Business Europe. Somos muy activos, no somos un país más, somos uno de los países más importantes. Y recientemente hemos suscrito un acuerdo, que es una posición común de todos los empresarios europeos, frente a los gobiernos europeos, frente al Parlamento, frente a la Comisión. Y lo que estamos pidiendo, firmado y suscrito por las COEs de Europa, son cosas como los siguientes: conclusión de las negociaciones para facilitar las visas de negocios en estancias de hasta 90 días de Rusia, Ucrania, Moldavia y Turquía. Comenzar a hacer negociaciones para tratar de conseguir lo mismo con el Cáucaso y Kazajstán. Supresión de los obstáculos para visas de negocios con estos países en el 2018. Reducción gradual de documentos requeridos. Posibilidad de solicitar visa por correo electrónico. Abstenerse de solicitar a quien lo solicita que se persone físicamente en el consulado. Aumentar la emisión de visas multianuales de hasta 5 años. Reducir las tasas. Simplificar las visas rápidas para viajes cortos de negocios. Es decir, la posición empresarial española, europea, es, entre comillas, no podría ser de otra manera, liberal. Queremos que se nos faciliten las cosas. Y como una reflexión de todo este tipo de situaciones que se dan, yo diría 3 cosas. La primera, parece que hay menos colas, pero en todo caso yo creo que las colas es una manera de darse importancia en las administraciones públicas. El funcionario, cuanto más cola tiene, más importante es. A mí las colas me parecen una tontería. Cuando hay rebajas, va más gente a comprar, ¿verdad? Pues todas las empresas del mundo ese día ponen más gente para atender que hay más demanda. O sea, no hay ningún empresario en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, que si hace una promoción especial y espera que vaya mucha gente a comprar, no aumente su plantilla. ¿Y por qué el Estado no hace lo mismo? O sea, ¿por qué cuando hay una demanda no se organizan los recursos, no se administran las cosas para que haya más gente donde más se necesita? ¿Por qué no se simplifican los trámites? Porque que haya colas
no significa sino una mala gestión de esa actividad. Porque una cola no tiene que ver con el resultado final. El resultado final a lo mejor terminan pasando todos. ¿Y por qué si terminan pasando todos no pasan todos de una vez? O sea, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Otra cuestión importante desde el punto de vista empresarial. Yo que viajo mucho por el mundo y tengo mucha afición a aprender, me gusta ver las mejores prácticas de los demás países en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué no tratamos los españoles, España, de ser el país que mejor prácticas tiene en este ámbito? Nosotros estamos hartos de escuchar a empresas nuestras, empresas multinacionales de clase mundial. Una última reunión que tuvimos, no recuerdo si fue con Luis o otra que tuvimos antes o después, una empresa multinacional importantísima, me parece que era Bayer o algo así, decía que cuando tenía que trasladar el personal de un sitio a otro, era mucho más fácil que entrar a Europa vía Alemania o vía Austria que vía España. A nivel del acuerdo de Schengen, lo lógico es que España fuera un país que en estos temas, donde lo que hay por en medio son empresas muy importantes, gentes con una carrera profesional acreditada, por tanto el talento, que España tuviera de las mejores prácticas, no las peores. Es decir, que sucediera lo contrario, que en vez de tener que llegar a España un extranjero vía Alemania, que fuera Alemania vía España. ¿Por qué? Porque cada vez está más acreditado, doctrinalmente hay una unanimidad absoluta, que el crecimiento económico, no hoy, sino a lo largo de la historia, está muy relacionado con las reglas de juego, con las instituciones y cómo se cumplimentan, cómo funcionan. Ahora está de moda en el mundo hacer ranking de calidad institucional, que tienen que ver con el tiempo que se tarda en crear una empresa, con si los pagos son a 20 o 180 días, ver si la justicia es rápida o corta, aquellas cosas que facilitan el quehacer empresarial. Hay instituciones que lo obstaculizan y otras que lo facilitan. Eso tiene mucha importancia en dos frentes. Uno, los países que tienen mejor calidad institucional funcionan mejor, crean más fácilmente riqueza, son más ricos. Pero además atraen más a los inversores, porque dan más facilidades. Los países que tienen peores reglas no atraen a los inversores y ellos mismos tienen dificultades para crear riqueza. Pues una de las instituciones es la agilidad administrativa. Por supuesto que una agilidad administrativa que no tiene por qué no estar acompañada de seguridad jurídica y seriedad. Estaría bien, por supuesto que sí. Por tanto, es muy importante atender esta práctica administrativa, a mi juicio, en términos de competir internacionalmente con los países que nos rodean. Deberíamos ser un país que a los ojos y de la experiencia de las empresas multinacionales fuéramos un país de referencia, no un país que esté a la cola. Y por último, lógicamente hay que discriminar, no puede ser que no haya ningún control de entrada en el país y hay que aplicarlo de manera selectiva. ¿Y cuál es el criterio, a mi juicio, más importante para ser selectivos en este ámbito? Pues, aunque pueda ser elitista, el talento. Yo creo que cualquier persona de alto nivel profesional, tanto si viene de las manos de una empresa española, como si viene de las manos de una empresa multinacional, como si viene a pie, él solo, debiera ser bienvenido a España. La economía siempre, pero en particular la de nuestro tiempo, es una economía que está basada en el talento. Y cuanto más talento tenga un país, más rico es. Ahora, cuando la economía está globalizada y se habla de la importancia que está tomando Asia y China, y cómo el papel de Occidente tiende a reducirse, y cómo incluso hay quien aventura una cierta decadencia de Estados Unidos, porque los chinos cada vez investigan más, tienen ingenieros. Yo siempre digo que Estados Unidos tiene una posición económica imbatible. Todos los días entran decenas, supongo que miles, de personas en Estados Unidos de talento. Los chicos más listos del mundo quieren estudiar
en las mejores universidades americanas. De luego mis hijos, no estoy allí, y todos los conozco, quieren ir a estudiar allí. Los mejores investigadores del mundo quieren ir a Estados Unidos. La selección que se hace para entrar en los mejores centros, Business School y las universidades de élite americanas, que son grandísimos, ponen a competir a croatas, españoles, indios, rusos, franceses. No se conoce que salgan muchos de estos, la mayoría se quedan allí. Claro, un país que tiene esa enorme capacidad de atraer talento, luego investiga y es el más rico de la tierra y sigue generando prosperidad y prosperidad, ¿no? Yo creo que captar talento y traerlo es una de las cosas más importantes que pueden hacer las naciones. Yo he llegado a decir que España debería poner pasquines en las puertas de las mejores universidades del mundo, incluidas las norteamericanas, diciendo: joven, si quieres emprender una aventura empresarial innovadora, vente a España. Tendrás más facilidades que en ningún otro país y vivirás como un cura. Porque España es un país que tiene unas singularidades súper atractivas para atraer a la gente. Es decir, no solamente deberíamos dar facilidades a los que regularmente vienen por unos motivos u otros, de viajes de negocios, de turistas, de que una empresa los traslada de un lugar, que una empresa española busca un talento que no encuentra aquí, sino que incluso deberíamos poner carteles anunciando que España es un país que recibe bien a la gente talentosa. He leído recientemente en los periódicos, no soy especialista en esto, que el señor este que va a montar lo de Las Vegas aquí en Madrid, que me parece magnífico, por cierto, ya tiene o va a tener la nacionalidad española porque ha alcanzado un grado de inversión que la otorga automáticamente, o ese derecho, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Bueno, pues la nacionalidad española no solamente debe tener a los que ponen dinero, los que invierten, que me parece estupendo, sino a los que te dan su cerebro a trabajar a España, a emprender negocios y a tener actividades. Porque el futuro depende de eso. Por tanto, mi conclusión es que no hay razones para complicarnos más de la cuenta las labores administrativas que haya que cumplir, por tanto, cuanto menos se moleste, mejor. Que es muy importante que España, de cara al inversor extranjero, en las empresas multinacionales, no esté en la cola, sino en la cabeza, dentro de los países europeos, de facilidades para atraer para que entren personas, sobre todo de talento profesional en España, y que debíamos ser incluso especialmente proactivos en el ámbito de traer gente lista y sobre todo emprendedora a nuestro país. De todo por mi parte. Bien, don Luis Fernández Cid, que es director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, nos dará su punto de vista y comentarios sobre esta aportación del libro. Don Luis tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querido Carlos. Como ha dicho en la introducción, hemos tenido muchos años compartidos en Estrasburgo, donde era cónsul general yo. Después también le evocaré a Jordi Baquer, o le mencionaré el hecho de que yo he sido cónsul general en Rabat, o sea que esas colas las conozco bien y le puedo decir también, hacer una serie de matizaciones al respecto. Agradezco mucho al CIDOB y a Casa América el que me hayan invitado a esta presentación de un libro que ya el título pues implica la vinculación con mi negociado, si me lo permiten decir así, que es la política de visados, política de visados para el siglo XXI. El título, más allá de la cola del visado, pues como ha dicho Jordi, pues quizá cuando se escribió podía pensarse en eso. Yo creo que hoy en día la tendencia es a que las colas desaparezcan, se van buscando soluciones para que precisamente se puedan gestionar estas colas. Estamos hablando de flujos de personas. Cuando hablamos de visados hablamos de flujos de personas que se mueven transnacionalmente o transfronterizamente. En el caso de la administración, cuando tiene que dar servicio a mucha gente, también hay que manejar esos flujos de personas. Y claro, pues cuando llega, por ejemplo, nosotros que estamos aquí al lado en consulares y todos los días aparecen, siendo la única oficina de España que hace las legalizaciones para los países que no tienen o que no pertenecen al convenio de la Haya de la Apostilla, hacemos todas las legalizaciones, el último paso es por exteriores, pues claro,
en una oficina por la que pasan 600, 700 personas todos los días, pues nos enfrentamos a una gestión de flujos de personas. Bueno, vamos gestionando, vamos buscando instrumentos, como es un sistema de cita previa, en fin, facilitando que la gente no tenga que esperar, que la gente, pues cuando llegue, sea atendida y demás, ¿no? Pero, en fin, que me estoy desviando un poco del tema. Yo les quiero agradecer, de verdad, el que me hayan invitado a la presentación de este libro. Es un libro que hace un estudio de la política de visados desde una doble vertiente, ¿no? Una primera vertiente que es a través de una aproximación a la normativa y la práctica existente, desde varios puntos de vista, como es el estudio de los distintos tipos de visados, el impacto de los visados sobre la economía, la seguridad, el aspecto político mismo de los visados. E incluso hay un capítulo, me va a permitir, a mi juicio es el más confuso, yo creo que mezcla algunos conceptos, pero en fin, que está dedicado a la inseguridad jurídica resultante de la aplicación de política de visados en España. Hay una segunda parte que me ha parecido interesantísima, que es el estudio sobre la implicación regional de la política de visados, concretamente con Iberoamérica, con el Mediterráneo, con los Balcanes occidentales, y acaba haciendo ya como cogiendo Ucrania, ¿no? como un ejemplo de cómo puede esto evolucionar. Bien, en la medida que la primera parte del libro hace una referencia muy directa a la política de visados en España y que además compruebo que a lo largo de toda la obra solo he encontrado una sola referencia a una publicación de un artículo por un compañero mío que fue subdirector adjunto de extranjería, que ahora mismo es el cónsul adjunto en Lima. Yo quisiera aprovechar esta ocasión también para explicarles un poco, hacer un breve repaso de cuál es la política y la práctica de visados en España. Jordi Baquer echaba en falta la existencia de libros, de un análisis incluso científico o técnico sobre los visados. Yo no es que quiera, pues estamos en la presentación de un libro, pero yo no solo le voy a recomendar, sino que le voy a dar en este acto un libro que se titula Los visados en Derecho Español y Comunitario, que no sé si lo conocéis. Bueno, sí. Sí, bien. Yo creo que... Bueno, no sé si lo tenéis, os lo doy. Efectivamente, es decir, en este estudio yo desde luego no he sido contactado por ninguno de los autores, y lo que me hubiese encantado, porque hubiese podido dar quizá una vertiente, una versión que pudiese haber enriquecido un trabajo de por sí interesante, insisto, es un trabajo interesante y lo he leído con toda atención. Nosotros tenemos una red de 183 oficinas consulares por el mundo. No todos ellos dan visados. Por ejemplo, en Estrasburgo, donde estaba yo, en pleno centro del espacio Schengen, pues realmente la gente que estaba ya ahí no necesitaba visados. En Francia, pues París da visados, o algún consulado fronterizo, pues a veces pues, por motivos de agilidad, ¿no? Pero nuestras oficinas consulares en el resto del mundo dan todas visados, y procuramos que lo hagan de la mejor manera posible. Yo, como decía, voy a hacer una pequeña aproximación, un pequeño repaso a la política y la práctica de los visados en España. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que España es no solo un Estado miembro de la Unión Europea, sino también del Acuerdo Schengen, al que se adhirió en el 91, y por tanto somos parte del espacio Schengen, del espacio sin fronteras interiores. Por eso es importante saber en qué marco jurídico nos movemos en materia de visados, tanto desde un punto de vista nacional como comunitario. Entonces, además del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de todo el acervo comunitario, tenemos el Acuerdo Schengen del 85, el Convenio de Aplicación del 90, en materia concreta de los visados, el Código Comunitario de Visados, que fue aprobado por Reglamento 810 de 2009, que viene a sustituir este reglamento aprueba el Código Comunitario de Visados, que viene a sustituir la antigua Instrucción Común de Visados, ¿no? Instrucción Consular Común, que era, pues, yo les puedo decir, teníamos una carpeta en los consulados donde conforme se iban cambiando las normas, se cambiaba la hoja, era una cosa, yo creo que un poco artesanal, y fruto de ello, pues han demostrado deficiencias, ¿no? Y desde luego el Código Comunitario de Visados ha sido un avance importante, fruto de esa experiencia, para ir mejorando la política de visados de la Unión Europea.
Este código de visados, aunque se aprueba por reglamento de 13 de julio de 2009, sin embargo no entra en aplicación hasta el 5 de abril de 2010, como señala el propio reglamento. Esto es un dato importante que, por ejemplo, en el capítulo sobre la seguridad jurídica se pone en duda de por qué si se aprueba el reglamento en 2009 no se empieza a aplicar en el 2010. Bueno, esto es la aplicación viene contenida en el propio reglamento, hay un espacio de tiempo entre la aprobación y la propia aplicación del reglamento. Interesa también referirse de manera específica, ya que afecta de manera muy directa a todo el sistema de la emisión de visados, al Sistema de Información de Visados, o VIS, que fue también creado en el 2004 por una decisión del Consejo y cuyo reglamento está contenido en el Reglamento 767 del 2008, que fue parcialmente modificado precisamente por el Código de Visados, que yo creo que es el elemento en cuestión de visados Schengen, como visados de corta duración, que tenemos que tomar como referencia. Este sistema VIS introduce la biometría en la tramitación de los visados, así como el intercambio de datos entre los distintos estados Schengen sobre las personas que solicitan un visado. Su implantación, sin embargo, es progresiva, requiere una dotación tecnológica importante, es decir, todos los consulados tienen que tomar las 10 huellas dactilares y una fotografía con unas características biométricas específicas, después volcarlo a un centro común de datos que se consulta y que además es muy ágil porque todos los estados pueden consultar a la hora de dar un visado si hay un problema, incluso la identidad de la persona. Incluso esa persona cuando llega con su visado, su etiqueta biométrica, con el código de barras de lectura, en caso de que hubiese una duda sobre su identidad, podría ser perfectamente contrastada en la frontera en cuestión, evitando algunos problemas que a veces se dan con gente que llega pues con una etiqueta visado, pues no se sabe muy bien si es la cara o no la cara del que es, en fin, eso queda resuelto. Como decía, la implantación es progresiva, empezó a finales del 2011 en el norte de África, se va extendiendo poco a poco, de tal manera, y la Comisión así lo quiere, que a finales del 2014 abarque todos los países del mundo. Aparte de este sistema VIS, quiero mencionar el Reglamento 562 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el cual se establece el Código Comunitario de Cruces, de normas para el cruce de personas por las fronteras, el Código de Fronteras. Así como, muy importante, para ver un poco en qué medida están pensando los estados de la Unión Europea y sobre todo los Schengen en materia de extranjería y de inmigración y de asilo también, pues el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de septiembre de 2008, cuya finalidad es organizar la inmigración legal, controlar la inmigración irregular, mejorar los controles en las fronteras, construir una Europa de asilo y colaborar con los países de origen y tránsito. Esto, en fin, esto es un poco el marco jurídico comunitario, digamos, en materia de visados. Pero también tenemos un marco nacional, porque a la hora de hablar de visados tenemos que hablar de una vertiente que es la parte que concierne a la residencia, que tiene el visado es pues una parte, un eslabón del permiso que hay que dar o que hay que obtener para residir en un país. Bueno, en cuanto a la legislación nacional, las dos normas claves son la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Ya el título nos deja entrever la política española en materia de extranjería y es precisamente incluir esta integración social. Es decir, no estamos simplemente hablando de poner trabas o de controlar. Perdón, no estamos hablando de poner trabas, no es lo que queremos hacer, sino no estamos hablando de controlar la entrada de extranjeros fuera, sino que queremos que los extranjeros que llegan a nuestro país tengan facilidades de integración y se encuentren integrados en la sociedad española. Junto con esta ley 4/2000, que fue reformada cuarta reforma por la Ley Orgánica 2 de 2009, está el reglamento que la desarrolla, que en su última versión es el del Real Decreto 557 de 2011. Estas dos últimas versiones, tanto de la Ley Orgánica como del reglamento, son precisamente fruto de la incorporación de hasta 9 directivas comunitarias, precisamente en materia de visados, de extranjería, que España incorpora a su legislación nacional para homologarnos con el resto de Europa.
Finalmente, tampoco podemos olvidarnos del el que se conoce como el Real Decreto de Comunitarios, es decir, el Real Decreto 240-2007, que regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Aquí me van a permitir que me refiera únicamente, cuando hablo de nacionales extranjeros, a nacionales extracomunitarios, puesto que los comunitarios, en virtud de la libertad de movimiento y establecimiento, no se ven afectados por estas normas. Bien, dicho esto, tenemos que distinguir dos grandes grupos, que son los visados de corta duración, visados de estancia, que es en gran medida a los que se refiere el libro, y después lo que yo creo que erróneamente llamamos visados de larga duración, porque lo que se trata es más bien del régimen de residencia y de permanencia en nuestro país, más allá de los 90 días al semestre, que es lo que se regula en los visados de estancia. Los visados de estancia de corta duración son objeto de regulación comunitaria a través del Código de Visados, y es esta regulación comunitaria la que hace que los conozcamos vulgarmente como los visados Schengen. Se emplean para toda estancia dentro del espacio Schengen que no supere 90 días al semestre. Una única excepción habría aquí, que tuvimos ocasión en la COE de verlo, que son aquellos visados que se dan para un periodo inferior a 90 días, pero para realizar una actividad laboral. Esos necesitan un permiso de trabajo o una excepción al permiso de trabajo y aunque son para estancias inferiores a 90 días, no se encuentran incorporados en este tipo de visados. Bien, estos visados de corta duración o de estancia incluyen los visados de tránsito aeroportuario y los visados de validez territorial limitada. Y un tercer tipo de visado que es el visado en frontera. El visado en frontera, el que da la comisaría de fronteras cuando por un motivo urgente aparece una persona que tiene que entrar en España. Estos visados en duración se hallan exceptuados a la norma general porque no pueden tener una duración superior a 15 días y los visados de tránsito aeroportuario tienen una finalidad clarísima. Antes, con la instrucción consular y en la antigua regulación, incluso se llamaban visados de tránsito territorial, ahora se han quedado en la denominación de visados de tránsito aeroportuario, y finalmente los visados de validez territorial limitada, que tienen la excepcionalidad al visado Schengen o visado de corta duración, en que su titular no tiene la libertad de movimiento a lo largo de todo el espacio Schengen, sino que se queda limitado a la estancia en el país y durante los 90 días en la estancia en el país que emite dicho visado. Todos están regulados en el Código de Visados comunitario. Bien, para todos estos visados, menos para los visados de frontera, el órgano competente es el Ministerio de Asuntos Exteriores para su emisión a través de sus oficinas consulares. Por tanto, los cónsules en la expedición de estos visados están sometidos a la regulación comunitaria. Los visados que decía de validez territorial limitada están igualmente recogidos en el Código de Visados. Y se aplican para aquellos casos en que tanto la persona como el interés nacional de conceder ese visado es excepcional y justifican el que no necesariamente se cumplan todos los requisitos contenidos en el Código de Visados. Es decir, es un visado de carácter excepcional. Y les comento que como hay una constancia de los visados territoriales limitados que se dan por cada estado, hay que informar a los demás estados Schengen cuándo, cuántos y por qué se conceden estos visados. Bien, volviendo a los visados de estancia expedidos por las oficinas consulares, quiero subrayar que los cónsules están obviamente sometidos a lo dispuesto en el Código de Visados. Sin embargo, y a lo largo de la obra a cuya presentación asistimos, se utiliza un término que a mí me gustaría matizar. Se dice que los cónsules obran con discrecionalidad en esta concesión de los visados. A mí me gustaría matizarlo señalando que los cónsules, a la hora de conceder o de negar un visado, adoptan una decisión sobre la concurrencia de los requisitos establecidos en el Código de Visados a las peticiones del visado que reciben. Aquí yo tengo que decir que, desde luego, las colas me horripilan. Yo ver una cola se me ponen los pelos de punta. Y para mí, como cónsul, que he sido cónsul y he sido cónsul en puestos migratorios y de demanda de visados, el visado más fácil es el visado que concedo,
pero claramente no se pueden conceder todos los visados ciegamente, hay que analizar las circunstancias. Y eso es lo que tenemos que hacer a la luz precisamente de la regulación a la que nos debemos. Se trata, por tanto, de una comprobación no solo de la identidad del solicitante o de la existencia de alguna prohibición para la concesión del visado, sino que se comprueban también la finalidad y las circunstancias del viaje. Para ello, el Código de Visados, en su artículo 14, señala una serie de motivos y extremos referentes al viaje que la persona que solicita un visado tiene que acreditar documentalmente. Y además el Código fija en un anejo cuáles son los documentos que puede presentar para acreditar esos fines o motivos. Pero es una lista de documentos que no es exhaustiva. Entonces, esta no exhaustividad de la lista de los documentos citados, así como la particularidad de cada caso y de cada persona, hace claramente imposible que cada visado sea igual, lo que viene a justificar precisamente la presencia de un funcionario consular para valorar de manera concreta cada solicitud y para poder adoptar la decisión más correcta para cada caso de visado que se solicita. El hecho de que los visados los soliciten personas y que lo hagan por motivos muy diversos es a su vez motivo suficiente para que haya precisamente una valoración y una calificación, y si me permiten decirlo así, una valoración y una calificación cualificadas que no podría hacer en ningún caso una máquina expedidora de visados a modo de cajero automático, y que tendría incluso dificultades para valorar, pongamos, un funcionario que no fuese del país a donde va a ir esa persona, pues por desconocer muchas veces las realidades y particulares del país que se va a visitar amparándose en el visado que se solicita. Con el fin de facilitar a los solicitantes de visados la presentación de sus solicitudes ante las oficinas consulares, el propio Código de Visados establece la posibilidad de recurrir a un proveedor externo de servicios al que puedan, si lo quieren, acudir los solicitantes de visados para presentar su solicitud, evitando a veces pues, desplazamientos o esas colas que tanto nos horrorizan. Es cierto que tenemos 183 consulados en el mundo, pero no podemos cubrir todas las localidades del mundo. Hay países enormes, Rusia, por ejemplo, que no podemos abarcar en todo su territorio. Estos proveedores de servicios, en caso alguno, pero en ningún caso, pueden decidir o tramitar el visado. Lo que se limitan es a recoger la solicitud y la documentación. Pueden también recoger, en algunos casos, los identificadores biométricos, porque con la implantación del VIS lo que se hace obligatorio es la presencia de cada solicitante de visado al menos una vez, una primera vez para dejar sus datos biométricos. Esa recopilación de datos biométricos dura 5 años, es decir, durante los 5 años siguientes no tiene que volver a dejar sus datos biométricos, pero esa primera vez tiene que aparecer, lo cual, pues, esto es una exigencia comunitaria, no es nuestra. Pero nosotros somos parte de los acuerdos Schengen y por tanto cumplimos con lo acordado y lo mandado. Pero bueno, en esa captación de datos biométricos, estos servidores de prestadores de servicios externos pueden colaborar y colaboran de manera importante, puesto que pueden facilitar mucho pues, por distancia, tenerlos en sitios donde no hay un consulado que puedan recoger esos datos y transmitirlos. Y también pueden, puesto que una solicitud de visado cuando se presenta en el consulado, cuando es recogida por un prestador externo de servicios, se transmite al consulado y es el consulado el que decide y el que califica la solicitud y el que emite la etiqueta y el que pega la etiqueta y en el caso de que no lo da, el que hace la denegación, o bien se lo entrega al solicitante si ha acudido a la oficina consular o bien se lo remite al prestatario externo de servicios para que se lo entregue a su cliente. El prestador exterior de servicios en España hay mucha práctica la gestoría, es decir, ahora yo no sé quién va a tráfico a hacerse un carnet de conducir, pero prácticamente todos vamos a la gestoría. Es cierto que también tráfico está haciendo mucho la posibilidad de hacerlo remotamente, es decir, esto en el caso de los visados es prácticamente imposible a partir del momento en que hay que dejar las huellas personales. Quizás se avance en un futuro en unas técnicas de telemática o informáticas que permitan hacer esta presentación de estos datos y una comprobación real de que quien los está presentando es quien dice que es y no otra persona en su lugar. Pero en fin, incluso en el caso de que la oficina consular hubiese visto que la documentación presentada no fuese suficiente, hubiese que subsanarla, también remitiría la solicitud de subsanación
vía el prestador externo de servicios, que es uno de los temas que en el libro se ponía en duda si podía ser posible o no. Se puede hacer, puede presentarse esa solicitud de subsanación a través de la empresa que presta el servicio externalizado, para que la persona que ha recurrido a ella pueda subsanar o completar la documentación. Insisto, es un servicio optativo, digamos. Es decir, el que quiere puede recurrir a ello, el que no puede ir al consulado. Como hemos dicho, una de las posibilidades que hay es denegar el visado, es decir, los visados se pueden dar o se pueden denegar. En el caso de la denegación del visado, precisamente en el capítulo sobre la seguridad jurídica de los solicitantes de los visados, se hace una alusión bastante crítica a la manera en que se deniegan los visados. Es cierto que hasta la entrada en vigor del Código de Visados o Comunitario de Visados, la Instrucción Consular Común no exigía que se motivasen las denegaciones de los visados de corta duración, únicamente los de residencia y trabajo. Reagrupación familiar, bueno, después entraremos en los distintos casos. Entonces, pues no era necesario motivarlos, no se motivaban y se provocaban bastantes quejas. He de decir que la labor de los consulados, además de la fiscalización de la sociedad, de las empresas, de los estudiosos, de los académicos, también tiene un control muy directo por parte del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo recoge las quejas de los usuarios nacionales y extranjeros y nos las transmite, y muchas veces esas quejas nos permiten ir puliendo la maquinaria, y otras veces pues tenemos que contestar el por qué hacemos las cosas, por supuesto nunca por capricho y siempre por sujetándonos a la legislación vigente y aplicable. Bueno, decía que la Instrucción Consular Común no preveía la motivación de las denegaciones de los visados. Sí lo hace el Código de Visados, e introduce un modelo común de denegación de visados que está contenido en el anejo 6 del Código, con 11 posibles causas. Además, en caso de denegación existe una doble vía de recurso. Uno que es el recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la resolución, es decir, el cónsul, en el plazo de un mes desde que se notifica la resolución, y otro que es el recurso contencioso administrativo, que en este caso es ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el recurso de reposición, muchas veces la gente dice, bueno, es que me lo han vuelto a negar. Vamos a ver, si un cónsul ha hecho su labor concienzudamente, no ha denegado por vicio, ha denegado porque ha visto que efectivamente no se dan las circunstancias para poder dar el visado. Si el recurso de reposición, como yo he podido ver a lo largo de mis años, se limita a repetir la misma petición, lógicamente no ha cambiado ningún elemento y difícilmente se puede estimar un recurso que no presenta más que las mismas condiciones que dieron lugar a su denegación. Cosa distinta es cuando se aportan, que también ocurre, elementos nuevos o razonamientos nuevos que permite precisamente al órgano que ha dictado la resolución denegatoria, le permite conceder el visado. En el libro se critica o se hace mención al silencio de estos recursos. Es un silencio denegatorio, es un silencio negativo. Pero este silencio negativo no exime de la obligación, en todo caso, de redactar una motivación, de redactar una resolución denegatoria del recurso. En cuanto al recurso contencioso administrativo, pues se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya doctrina también es puesta en duda por la autora del capítulo referente a la seguridad jurídica de los solicitantes de los visados. Como decía, junto con los visados de estancia de corta duración existen también los visados que hemos denominado de larga duración, y fundamentalmente se expiden a aquellas personas que desean establecerse en un país pues por un periodo superior a 90 días, y ello por distintos motivos, ya sea por residencia, por trabajo, por residencia sin finalidad laboral, por reagrupación con familiares en régimen general. Digo en régimen general porque aquellos familiares de comunitarios están sujetos al régimen previsto en el mencionado Real Decreto 240. Por estudios o incluso para realizar una prestación con excepción de autorización de trabajo, que se da muchas veces en esas pequeñas prestaciones de 20, 15 días, cuando viene un experto, cuando viene una empresa, se trae a alguien para hacer una cosa muy concreta.
Bien, en estos casos asistimos a una concurrencia de varios actores, no pudiendo hablar, como muy bien señala el libro, de un acto administrativo aislados. En estos casos, el consulado recibe la solicitud de visado para residencia y este acto de recepción puede indicar el consulado al solicitante si le falta algún elemento necesario para su concesión, pero en todo caso traslada la solicitud a la autoridad gubernativa en España, que es quien autoriza la solicitud de residencia o de trabajo en España. La autorización es transmitida por la autoridad gubernativa a la oficina consular y la oficina consular recibe esa autorización que no ha dado ni ha tramitado ella, la oficina consular, y emite la correspondiente etiqueta de visado para que la persona pueda venir a España y una vez aquí pues recibir el permiso de trabajo o de residencia que le hagan falta. Sin embargo, no todas las solicitudes para visados o para permisos de estancia y trabajo se inician en los consulados. Es decir, solamente los casos de residencia sin finalidad laboral, los casos de estudios y de residencia y trabajo por cuenta propia se solicitan en el visado. En el consulado. En los demás casos, la solicitud debe hacerse ante la autoridad gubernativa en España, es decir, la empresa que quiere contratar a alguien al que le obligan a demostrar que no existe otra persona en España que lo pueda hacer. Tenemos que tener en cuenta también la situación del mercado laboral, es decir, tenemos que ver que en el mercado laboral pues hay alguien que pueda dar ese perfil, aunque como muy bien dices, pues una empresa no es tonta y si tiene alguien en el mercado laboral no lo va a buscar fuera, ¿no? Pues bien, los permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena, los de excepción a la autorización de trabajo y los de reagrupación familiar en régimen general deben ser solicitados en España ante la autoridad gubernativa, que una vez que concede el permiso lo traslada al consulado y el consulado ya expide el visado. El espacio Schengen es, como decía, un espacio sin fronteras interiores, por lo que cada Estado miembro es su frontera exterior realmente. Y cuando una persona va a solicitar un visado, le está dando una carta de entrada a todo un espacio, a toda una serie de países. Y cuando una persona extracomunitaria llega a la frontera de un Estado Schengen, es su frontera exterior, es decir, una vez que entra para todo el espacio Schengen. Por eso, este es uno de los motivos por los cuales los Estados Schengen han previsto este visado común y lo han regulado en el Código Común de Visados. Sin embargo, estos visados se exigen no en función de la nacionalidad de quienes viajan al Estado Schengen, se exigen o no, perdón, en función de la nacionalidad de quienes viajan al Estado Schengen, puesto que existe un reglamento, el 539, que da una lista de países que necesitan sí o no visados. Hay que decir que aunque una persona no necesite un visado para viajar al espacio Schengen, sí, sin embargo, tiene en el Código de Fronteras, en el artículo 5, está fijado, tiene que cumplir con una serie de requisitos, es decir, pues tiene que tener unos requisitos mínimos que justifiquen el motivo por el cual viaja y si va a poder estar si tiene dinero, por ejemplo, para permanecer el tiempo que pretende estar en el espacio Schengen, en un país del espacio Schengen. Además, la Unión Europea permite que cada uno de los Estados miembros regule con carácter nacional la autorización para que los ciudadanos no comunitarios y las normas para que los ciudadanos no comunitarios se establezcan para residir de manera permanente o para trabajar en sus países. En ambos casos debe interpretarse y concebirse el visado o la autorización de residencia no como una negación de la movilidad o una restricción a la movilidad, sino como una ordenación de la movilidad. Yo creo que esto es muy importante. La ordenación se establece precisamente tanto en interés del viajero como el propio país que recibe al viajero o a la persona que se pretende establecer. Y este fenómeno no es un fenómeno exclusivo de los estados ni europeos ni del espacio Schengen, ni siquiera de los países desarrollados. Es un fenómeno que se da en todos los países del mundo. Hay países que pueden exigir o no visado para viajar a ellos. Pero en todos los países, cuando llegamos a un país, hay un control de fronteras, quitando dentro del espacio Schengen, y en todos los países, sin excepción, cuando alguien se pretende establecer, vivir, estudiar, trabajar, hace falta un permiso de trabajo que dan las autoridades de ese país. Es importante ver la normativa y práctica en materia de visados como una ordenación
de flujos transfronterizos de personas, bien sea para estancias de carácter temporal o para residencias de más larga duración, y no como la construcción de una fortaleza para impedir la entrada de personas de otra nacionalidad en un país o en un espacio, como sería en este caso el espacio Schengen. En el ámbito Schengen se ha avanzado de manera notable en esta materia con el Código Comunitario de Visados. En él se han recogido experiencias y se han perfeccionado prácticas fruto de los años, precisamente, de funcionamiento de este espacio sin fronteras y de su acceso a través de instrumentos como son los visados. Creo, además, que esta idea se recoge en el libro. En el libro, en muchos capítulos, al final se habla de cómo situaciones que se describen han evolucionado con el Código de Visados. Para terminar, debe considerarse que, como también señala la obra, la política de visados tiene un componente social, económico y político importante. Hay el capítulo dedicado a los vertiente económica o repercusiones económicas de los visados. En un momento dado dice que tampoco hay una relación causal demostrada entre el visado y la competitividad económica, es decir, cogiendo datos no se comprueba esta relación causal. Es cierto que hay una cuestión de imagen, es cierto que hay una serie de factores, es cierto que una empresa determinada puede tener una mala experiencia y puede repercutir muy negativamente. Es cierto también, y desde luego en España lo estamos haciendo, que damos mucha atención a este aspecto. Nos hemos reunido y nos reunimos y nos seguiremos reuniendo con la COE. Existe un grupo interministerial precisamente para el fomento de la competitividad con todos los aspectos incluidos y de manera muy especial los de visados, los de residencia. En cuanto a nacionalidad, eso es un tema aparte, es el Código Civil, la ley de nacionalidad, existe la figura de la nacionalidad por carta de naturaleza, que es una figura excepcional que se puede dar a personas aunque no cumplan los requisitos que normalmente son, si no hay otro vínculo, pues de residencia, muy facilitado para los ciudadanos iberoamericanos, un poco más largo para el resto de los ciudadanos, incluidos los comunitarios. Pero en fin, como decía, lo importante es tener en cuenta este componente social, económico y político que tienen los visados. Somos conscientes de ello y ciertamente lo tenemos bien presente. Y precisamente queremos llevar a cabo esta política de visados de la mejor manera posible, teniendo en cuenta siempre un elemento que para nosotros, y que creo que para todos los que vemos y estudiamos este fenómeno es fundamental, y es que cuando hablamos de solicitantes de visados estamos hablando también de personas, y eso es muy importante. Y cuando hablamos de personas son, como decía, y ahí sí que hay que respetar la dignidad de las personas, hay que tener en cuenta también que cada persona es un mundo en sí, cada persona tiene unas particularidades, unas necesidades, y esto es precisamente también lo que hace muy necesario que haya un cónsul, una persona que estudie esas solicitudes de visados para poder adaptar su respuesta lo mejor posible a realidad y a lo que solicita. Y perdón por el rollo, pero muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se ha acabado el tiempo, lo siento. Como hemos dicho, a las 8 está previsto que acabemos, estamos muy cerca. Don Jesús tiene otro compromiso, nosotros también, al menos Jordi Baqué, Ana Estrada y yo, que es la de coger el tren, y don Luis no, supongo, pero bueno, tampoco hemos de abusar más de su tiempo. Quiero reiterar a Casa América su acogida, siempre tan amable y habiendo facilitado con una gran generosidad y eficacia la posibilidad de hacer en esta casa esta presentación sobre un tema que todos ustedes creo que encontrarán más que justificado en un mundo en el que las fronteras pues cada vez tienen menos, por ejemplo en el espacio Schengen, menos significado, pero también a nivel de nuestra internacionalización y en el mundo económico cambian absolutamente lo que podríamos llamar los enfoques tradicionales. Continuaremos trabajando en este ámbito de investigación y de análisis, como reclamaba Jordi Baqué,
y me temo mucho que tanto a nivel de don Luis como de don Jesús esta reunión provocará más reuniones y más trabajo de cara a avanzar en algunos de los temas que aquí se han expuesto. Por ello pensamos que ha sido realmente útil la aportación que hemos hecho con el libro y también con esta reunión de hoy. Muchas gracias. Sí, sí. Se me olvidó decir una cosa muy importante. Este gobierno y en particular su ministro de Asuntos Exteriores anticipo que van a pasar a la historia como el departamento de Exteriores que más ha apostado por tener una visión empresarial en su gestión. Y por tanto, en ese sentido, estamos especialmente agradecidos. Es el primer ministro que deliberadamente, digamos que en todos los ámbitos en los que decide y opera, siempre pone por delante los intereses de las empresas españolas en el exterior, y la relación que mantenemos en COE con el Ministerio es excelente. Simplemente nos reunimos para atender los asuntos que nos interesan a los españoles. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.